Bueno, muy bien. Qué privilegio estar acá nuevamente de pie delante de ustedes. Me presento hoy con toda la humildad de verdad del caso, porque como siempre Dios a quien está predicando habla en primera persona para después transmitir un mensaje a la congregación, y este mensaje pues lo estuve trabajando, lo estuve analizando durante varios días y me habló mucho. En estos días pues estamos tratando nuestro lema, Isaías 60. ¿Recuerdan? Isaías 60. Vamos a la palabra, Isaías capítulo 60, versículos del 1 al 3. Y tenemos esta palabra que dice: levántate, resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. Y andarán las naciones a tu luz, y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Amén. De este versículo ya hemos analizado varias cosas. Se han analizado el tema de levántate, ¿no? También pues tuve ese privilegio de haber dado esa palabra, y en ese momento mencionábamos pues que un levantamiento es como un despertar, ¿sí? Una acción muy poderosa que de pronto se han hecho, ¿sí? Revoluciones también tiene un sinónimo ahí, como una revolución, un levantamiento, una insurgencia, algo fuerte, algo que cambia, que rompe estructuras. Entonces esos levantamientos sociales, por ejemplo, que se produjeron en Latinoamérica, los levantamientos estudiantiles, etcétera, etcétera. Entonces no voy a volver a la misma palabra, pero se ha hablado de cada uno de esos aspectos. Lo mismo nuestro apóstol Eugenio hizo un énfasis en resplandece, ¿cierto? El resplandecer. Somos esas lámparas, y esas lámparas no se pueden esconder debajo de la mesa, ¿sí? Una ciudad en lo alto resplandece y se ve desde cualquier parte, así es la luz de los creyentes. Pero yo he encontrado ahí, y el Señor me mostró lo siguiente: implícitamente, allá cuando uno lee entre líneas en todo este versículo, ¿sí? Hay algo a lo que el Señor nos quiere mover con este versículo, ¿sí? Y eso es el trabajo. Cuando nos levantamos, la mayoría de nosotros, ¿sí? La mayoría de nosotros, incluso uno podría decir de los jóvenes y los niños, nos levantamos todos los días ¿a qué? ¿No? Y los ancianos también, claro, Belenita. ¿Nos levantamos a qué? Generalmente, todos los días nuestra rutina nos levantamos ¿a qué? A trabajar o a estudiar, ¿cierto? Entonces levántese, que le va con la tarde al colegio. Y es una especie de trabajo, digamos que eso es lo que lo está preparando hacia el futuro. Nosotros sí, pues los adultos nos levantamos directamente a hacer nuestras obligaciones. ¿Para qué? Para ir a nuestro trabajo. Entonces es lo mismo aquí. El Señor me mostraba lo mismo. Cuando nos da esta orden, cuando imparte este versículo, esta palabra profética, nos está llamando ¿a qué? Al trabajo. ¿Al qué? Al trabajo. Tenemos trabajo por
hacer. Y analizaremos esta palabra, ¿sí?, desde distintas perspectivas, pero quiero que también pues miremos el significado de lo que es trabajo. ¿Qué es trabajo? ¿Sí? A nivel económico, el trabajo es definido como un conjunto de tareas, ¿sí?, o actividades que implican un esfuerzo físico y o mental por parte de quien lo ejecuta, a fin de obtener la producción de un bien o servicio destinado a la satisfacción de las necesidades humanas. ¿Sí? Entonces es un trabajo físico o mental de alguien que lo hace con el fin de producir desde el punto de vista económico. A nivel antropológico se dice también que es una condición natural o inherente, es decir, que está en nosotros el no quedarnos quietos, sino desempeñar actividades. Entonces los seres humanos hacemos actividades, no podemos quedarnos quietos. Cualquier actividad que hacemos es un trabajo, es un esfuerzo. Allí se está poniendo un esfuerzo. Y por último, pues encontré también, ¿sí?, que desde la física, desde la ciencia, la física, el trabajo es una magnitud, ¿cierto, Fredicito? Es una magnitud que está relacionada con conceptos de fuerza y potencia. ¿Sí? Perfecto. Hasta ahí pues lo que significaría trabajo. Ahora, yo quiero que, por favor, ustedes han escuchado esa canción. A mí me llaman el negrito del Batey, porque el trabajo para mí es un enemigo. El trabajar yo se lo dejo todo al güey, porque el trabajo lo hizo Dios como castigo. A mí me gusta. ¿Hasta ahí? ¿Sí? ¿Cierto? Exactamente. Porque el trabajo lo hizo Dios como castigo, decía el negrito del Batey. ¿Sí? Entonces él dice que le deja el trabajo todo al güey. ¿Ya? Pues miremos entonces la relación o el origen bíblico del trabajo. ¿Sí? Miremos ese origen bíblico del trabajo. Aquí pues, cuando yo estaba trabajando esta palabra, ay, el negrito del Batey, ¿verdad? Que decía que el trabajo lo hizo Dios como un castigo. Vamos a ver. Génesis 3, 17 al 19. Génesis 3, capítulo 3, versículos 17 al 19. Entonces le dijo Dios al hombre: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé, diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Ahí no menciona trabajo, ¿cierto? O sea, la palabra trabajo como tal no la menciona. Pero que también entonces entiende uno cuando habla de que de la tierra trabajarás y sudarás y con el sudor de tu frente. Hay un trabajo y arduo, y además sabemos pues que el trabajo del campo es un trabajo muy duro, ¿cierto? Es muy duro, es muy fuerte y requiere mucho esfuerzo, largas jornadas también, y a veces también resulta ser muy ingrato, ¿cierto? Cuando se quema la cosecha, cuando la mora no pega, ¿sí o no, pastor? Sí, el invierno se la lleva, el mosquito, etc. Exacto, tremendo, tremendo. Entonces es un sudor ahí, un esfuerzo, lágrimas, hasta sangre de las manos por coger ese asadón. Esa fue la sentencia que dijo Dios. ¿A partir de qué? Del pecado. Exactamente. El trabajo en ese caso viene como consecuencia de la transgresión que el ser humano hizo al pacto establecido por Dios. ¿Por qué? Porque antes de eso, ¿cómo vivía el ser humano? ¿Cómo vivían Adán y Eva? Muy buena palabra, Pedrito. A unos príncipes, ¿no? Unos reyes allá,
disfrutando y gozándose de todo lo que había en el jardín del Edén. Como había uvitas allá, Eva le daba uvitas allá a Adán. Yo también te daré fresitas, Eva. Bueno, no, una cosa maravillosa, maravillosa. Pero la transgresión, ¿sí?, que hizo el ser humano en ese momento fue la causante de que viniera el trabajo como una condición ahí, podríamos decir como un castigo, ¿cierto?, a la rebeldía del hombre. No obstante, mis hermanos, mis amadas, el trabajo se convertirá más adelante en una de las condiciones más importantes en las que debemos emplear nuestros esfuerzos en pro de hacer lo que realmente vale la pena. ¿Sí? ¿De dónde sale esto? Pues Jesucristo lo enseñó. Cristo nos enseñó esto en Juan 6:27. Por favor, busquemos la cita. Juan 6:27. Por favor, ahí hagámoslo un poco más interactivo. En voz alta, por favor, mis hermanos, lean. Trabajar no por la comida que perece, sino por la comida que da vida. Perdón. En orden. Sí, sí. 1, 2, 3. trabajar No por la comida que perece. sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Muy bien, entonces dijo Jesús que trabajáramos. ¿Sí? Trabajáramos. O sea, él también nos dice, trabajen, pero por lo que vale la pena, no por la comida, porque perece, o sea, que se daña, que se malogra, sino por aquella comida que permanece para Siempre. vida eterna. ¿Sí? Entonces, en este orden de ideas, habiendo hablado de lo que significa el concepto de trabajo, teniendo en cuenta el referente bíblico de dónde también surge el trabajo para el hombre y lo que Jesús nos enseña, entonces Dios me mostró el siguiente título: vamos a trabajar por la comida que no perece. ¿Vamos a qué? A trabajar por la comida. Por la comida que no perece. En primer lugar, ¿sí?, antes de entrar en detalles también de la perspectiva que quiero que analicemos, sabemos que como personas nos desenvolvemos en una sociedad, ¿sí? Y en esta sociedad hay un sistema económico, capitalismo, ¿sí?, es un sistema en el cual vivimos y sabemos también las exigencias que exige este sistema económico, ¿cierto? Hay una cantidad de condiciones que se nos ha hablado que hay para alcanzar nuestros sueños. Por ejemplo, se nos ha dicho que debemos trabajar arduamente, ¿sí? Que el trabajo arduo, recordemos también la famosa frase, la anterior, del expresidente: trabajar y trabajar, ¿cierto? Entonces, arduamente, con diligencia, mire, trabajar con diligencia, ¿cierto? Ser muy diligente en el trabajo, incluso a veces sin descanso, si es que queremos satisfacer los gustos y necesidades que se nos presentan en este momento: casa, carro, beca, viajes, etcétera, ¿cierto? ¿Y quién no sueña con tener una casa propia? ¿Quién no sueña con tener un carro? ¿Quién no sueña con viajar? Todos soñamos con eso. O sea, sería yo de pronto aquí hipócrita si digo, no sueño con eso. Claro, pues estoy trabajando para darle un bienestar a mis hijos. Quiero darles una casa a mis hijos. En ese proyecto ando con mi esposa, ¿sí? Y con Dios, por supuesto, de por medio. Asimismo, se habla de que en la medida que desarrollemos competencias laborales y profesionales, entonces tendremos más oportunidades ¿de qué? De alcanzar, ¿sí?, o acceder a ese mundo laboral y en ese sentido mejorar nuestra calidad de vida. Si hay algo importante en el mundo del trabajo es que, lo acabo de decir, ¿la qué, Rey? Las competencias, ¿cierto? Sus capacidades de trabajo. Entonces, uno en un trabajo, lo primero que hace muchas veces, ¿cierto, Miguelito? Cuando uno va a trabajar es que lo capacitan. Hay un proceso de formación.
¿sí? Y muchas empresas en la actualidad están buscando más que profesionales, personas competentes a nivel laboral. Nos lo hablaba Camilo hace 8 días, ¿cierto? Estuvo haciendo un curso precisamente de eso. Ahora bien, analicemos entonces esta perspectiva que he venido enunciando analicemos este tema desde dos perspectivas. La perspectiva nuestra, como seres humanos que necesitamos trabajar, y la perspectiva de Dios, como ese ser sobrenatural, ese Padre que también nos invita a trabajar, ¿sí? Entonces, ¿qué piensa Dios del trabajo? Y también cuáles son nuestras dudas o nuestras reflexiones acerca del trabajo. Eso serían como esas dos perspectivas. Entonces, analizaremos 3 preguntas aquí, importantes para nosotros. Primera pregunta: ¿será que debo renunciar a mi trabajo actual y dedicarme entonces a trabajar exclusivamente en la obra de Dios? ¿Debo renunciar a mi trabajo? ¿Qué creen ustedes? No, pero es para trabajar en la obra de Dios. Ah, pastor, gracias. Entonces, por supuesto que no. Primero que todo, la Biblia en ese sentido es clara, muy clara en expresar que Dios repartió dones a cada uno de acuerdo a su voluntad. Él repartió los dones, nos dio a nosotros dones de acuerdo a su voluntad. Y que asimismo hay unos ministerios por desarrollar dentro y fuera de la iglesia. Hay unos ministerios a los cuales Dios repartió. Entonces, el que es apóstol, ¿cierto? Le dio, por ejemplo, nos dio dones de sabiduría, de ciencia, de fe, de sanidades, de lenguas, de interpretación de lenguas. Hay maestros, hay apóstoles, hay servidores, hay diáconos. Entonces, lo que no podemos apresurarnos nosotros es a hacer un llamado, a dar un paso, el cual Dios no ha confirmado. Entonces Dios en su momento te confirmará, nos confirmará a cada uno de nosotros si existe esa posibilidad de ese llamado a ejercer labor dentro de la iglesia, dentro del cuerpo de Cristo. Lo va a confirmar. Pero aquí hay un ingrediente muy importante, lo que nosotros no podemos pasar por alto, mis hermanos, en ese sentido, de que pues, si no hay una respuesta en este momento, frente a que si se tiene que venir a trabajar en la iglesia o en la obra, porque tal vez no se ha sido confirmado ese llamado, o de pronto hemos sido así de oído cerrado, ¿sí? Lo que no podemos pasar por alto es que sí hay un trabajo diario en la vida del creyente. Eso sí es un imperativo en la vida del creyente. ¿Cuál creen ustedes que será ese imperativo diario en la vida del creyente? ¿Qué, pastor? Muy bien, pastor. Muy bien, pastor. Gracias, pastor. Pastor, pues obviamente, porque el pastor la tiene clara, ¿cierto? Pero no únicamente porque es pastor, es porque es un creyente. Camila también, claro, porque es un creyente y tal vez porque pues lo hace y lo pone en práctica. Y eso es lo que es necesario para cada creyente diariamente poner en práctica, ¿sí? Miremos que Jesús nos dio ejemplo de eso. ¿Cómo nos dio ejemplo? Miremos en Filipenses 2:7. Él se despojó a sí mismo, ¿sí?, de su condición, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Entonces, por lo tanto, Él merece ser reconocido por nosotros, porque también es digno de ser ese Señor de nuestras vidas. Y recordemos esa palabra que dice en Lucas 17:7 al 10. Lucas 17:7 al 10. ¿Estamos, mis hermanos? Amén. ¿Quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo, luego le dice: pasa, siervo mío, siéntate a la mesa aquí conmigo? ¿No le dice más bien: prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú? ¿Acaso das gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid:
siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Entonces, trabajamos arduamente, donde trabajemos, empresas, lo que sea, trabajamos, llegamos cansadísimos, entonces hay que hacerle la comida a los niños, hay que atender ropa para el otro día, una cantidad de cosas, pero tu trabajo no ha terminado. Diga conmigo, mi trabajo no ha terminado. Mi trabajo no ha terminado. Todavía no tengo el derecho de sentarme a descansar. Uy, ¿cómo así? ¿Cómo así? Si yo llego a buscar camita. Sí, mi hermano. Eso es un deber cristiano. Es un imperativo cristiano. Que todos los días lleguemos a nuestra casa y después de hacer lo que hicimos, seguir trabajando. Ahora, claro, hay muchas preguntas. ¿Cómo lo hago? Entonces, por ejemplo, resulta que no necesariamente tiene que ser después de que llegue a casa. Entonces, una forma de decirlo. Tú tienes un trabajo, estás en un lugar donde te desempeñas. Entonces, no hagas únicamente lo que te corresponde hacer, sino que ahí mismo, en ese lugar, es la oportunidad para hacer lo que además tienes por hacer. Entonces vas adelantando trabajo, vas haciendo las dos cosas al mismo tiempo. Estás sirviendo en tu trabajo y le estás sirviendo a tu Señor. Amén. Esa es la forma. Le estás sirviendo a tu Señor en el lugar donde tú estás. Entonces, una palabra oportuna para alguien. Ven, Dios tiene el control de esto. Estás haciendo labor. Estás haciendo esa labor y esa gran comisión que Dios nos dejó, que Jesús nos dejó, ¿sí? Nos dejó la gran comisión. ¿Cuál es esa gran comisión? ¿Dónde está eso? Mateo 28, 19 y 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces, vamos con nuestro Señor todos los días, de la mano de nuestro Señor, porque también es importante tener eso en mente, ¿no? Ay, ¿y entonces yo qué digo? No. Dispón tu corazón para que Dios utilice esos labiecitos, esa lengüita, esas cuerdas vocales, todo ese aire. Dispón tu corazón para que salgan palabras de parte de Dios. Ya lo veíamos en la escuela, es que tú no convences a nadie, ¿sí? Puede sonar muy duro, pero ninguno de ustedes me convence y yo aquí no trato de convencer a nadie tampoco. ¿Quién convence? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien convence, quien redarguye. Entonces tú lo que haces es, me dispongo en este momento, Señor, a que tú me uses para tus propósitos. Y es lindo, es precioso cuando uno encuentra esas oportunidades allí, en esos lugares donde tú estás sirviendo y haciendo una labor y puedes hacer labor para tu Señor. Amén. Amén, listo. Segunda pregunta. Entonces también, ¿será que yo debo dejar de soñar y renunciar a mis sueños? ¿Debo dejar de ser tan soñador y renunciar para trabajar en la obra de Dios? Claro que no, por supuesto que no, por supuesto. ¿Por qué? Porque fue el mismo Dios quien nos dio a nosotros, nos dotó de esa capacidad de soñar. Y no nos limitó de ninguna manera. De hecho, nos otorgó un privilegio grande que se llama libre albedrío. Tú puedes escoger lo que quieras. Él no lo regaló, o sea, no es el regalo más grande, el regalo más grande es de la salvación. Pero nos dio ese a todos los seres humanos, a todos, ¿sí? Esa condición. Elige
¿Quieres estar conmigo o no quieres estar conmigo? ¿Quieres creerme o no quieres creerme? ¿Quieres seguirme o no quieres seguirme? Nosotros elegimos. Es nuestro libre albedrío. Y tenemos esa capacidad entonces ¿de qué? De soñar, de imaginar, de innovar, de querer ir más alto, más lejos. ¿Cierto? Y se puede hacer. Ah, claro. Es así donde vemos que el Padre, muy consciente, infinitamente sabio y consciente de nuestra situación, conociendo hacia dónde nos dirigimos con nuestros sueños, hacia dónde va nuestra imaginación, entonces nos dice: yo te ofrezco un panorama distinto y tienes la capacidad de elegirlo. Solo yo sé los planes que tengo para ustedes. Son planes para su bien y no para su mal, para que tengan un futuro lleno de esperanza. Entonces ustedes me pedirán en oración que los ayude y yo atenderé sus peticiones. Cuando ustedes me busquen, me hallarán, si me buscan de todo su corazón, dice el Señor en Jeremías 29, 11 al 13. Si me buscaren con todo su corazón, entonces me hallarán, para que disfruten de esos planes maravillosos y de bienestar que tengo para ustedes. ¿Cuánto le dan la gloria al Señor? A esa promesa yo me puedo aferrar con confianza. Claro, yo soy un tipo soñador, soy un hombre soñador, pero es que los sueños de Dios son más grandes que los míos. La esperanza que me ofrece Dios es más grande que la esperanza que yo le puedo ofrecer a mis hijos. Los proyectos que yo me he trazado no son nada en comparación con los proyectos que tiene Dios para mí. Amén. Ahí es donde yo me puedo aferrar y decir: Señor, claro, entonces seguiré soñando. ¿Pero con qué? Con tus sueños. Voy a soñar con tus proyectos, Señor. Tendré mi esperanza en ti y entonces veré que esos sueños que tú tienes para mí son los mejores. Amén. Amén. Salmos 128:2 dice: mira lo que nos habla el Señor. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Claro. Él nos quiere ver trabajando. Se goza de eso. Entonces nos bendice. ¿Cuántos han sido bendecidos por Dios en su trabajo? Amén. Amén. Eclesiastés 3:13. Y también que es don de Dios que todo hombre coma y beba y goce el bien de toda su labor. Es don de Dios. Proverbios 13:4. Mire muy interesante, lo bonito. El alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. Entonces, si ve que Dios invita al trabajo, ¿sí? Diligentes serán prosperados. Diligentes serán prosperados. Efesios 2:10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó para que anduviésemos en ellas. De antemano, ¿cierto? Las preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y Colosenses 3:23 y 24, este es la clave, el quid del asunto, en donde está el tema del trabajo y el tema de los sueños. Hagan lo que hagan, desempeñense donde se desempeñen, trabajen donde trabajen, sean dueños o sean empleados, hagan lo que hagan, trabajen de buena gana. ¿Cómo para quién? Como para Dios, como para el Señor, y no para agradar a nadie, ¿cierto? Conscientes de que el Señor los recompensará con la herencia,
Ustedes entonces así sirven a Cristo el Señor. Y uno ve ejemplos. Casi siempre lo que decía la pastora, se saca como el ejemplo del cajón, ¿no? Hagan lo que hagan. Entonces uno se imagina por ahí una señora lavando o uno mismo lavando un baño. Hágalo como para el Señor. Sí. Y así se hace. Y exactamente, cierto. Así tiene que ser. Hagan lo que hagan. Estoy, yo no sé, limpiando pañales, limpiando viejitos, como para el Señor. Estoy educando muchachos, como para el Señor. Estoy allá tocando música, como para el Señor. Manejando una ruta del Transmilenio, como para el Señor. Reprogramando las rutas, como para el Señor. Haciendo esos postres deliciosos, como para el Señor. Vendiendo esos productos preciosos para embellecer la mujer, como para el Señor. No para las señoras, sino como para el Señor. Escribiendo, Lenita, leyendo, orando como para el Señor. En todo, hagan lo que hagan. Pensionado, háganlo para el Señor. Amén. Y viene una última pregunta, mis amados. Entonces, ¿debo vivir para trabajar o debo trabajar para vivir? ¿Vivir para trabajar o trabajar para vivir? ¿Qué me dicen ustedes? Trabajar para vivir. ¿Quién da más? Levanten la mano la opción 1. Opción 1. Vivir para trabajar. Listo, una persona. 2 personas. Vivir para trabajar. Ahora, trabajar para vivir. Levanten la mano. Muy bien, mayoría. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Cierto? Porque es que eso suena, ¿cierto? Y suena ahí. Además, pues que se pone un debate, ¿cierto? Se ve como una balanza. Bueno, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? Hay una realidad en el mundo. Claro, mi realidad, mi necesidad. Entonces, ¿qué debo hacer? ¿Debo vivir para trabajar o trabajar para vivir? Mira, aquí el problema que se presenta en este debate o en esta trabalengua ahí que se pone es la falta de enfoque. A propósito de la cámara, la falta de enfoque. ¿Sí? No, porque la cámara se enfoca, Raquelita es muy buena de eso, ¿verdad? Ella enfoca. Ese enfoque se trata hacia dónde miramos nosotros, hacia dónde estamos mirando, hacia dónde estamos apuntando nuestra mirada, ¿sí? El fijar nuestra mirada hacia lo que menos nos conviene nos limita a ver con claridad lo que tenemos por delante. Proverbios 16:26 dice lo siguiente, ¿sí? Proverbios 16:26. El apetito del trabajador para él trabaja, porque su boca lo impulsa. ¿Eso es qué? Ustedes van pensando de acuerdo a la pregunta, ¿eso es qué? Vivir para trabajar. Eclesiastés 6:7. Todo el trabajo del hombre es para su boca, sin embargo su apetito no se sacia. Vivir para trabajar. Miremos a ver. Isaías 55:2. Isaías, capítulo 55, versículo 2. ¿Por qué gastáis vuestro dinero en lo que no es pan y vuestro salario en lo que no sacia? Escuchadme atentamente y comed lo que es bueno y se deleitará vuestra alma en la abundancia. Mateo 6:31 al 33. Por lo tanto, no se pregunten ni se preocupen qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque la gente anda detrás de todo esto, pero su Padre Celestial sabe que ustedes tienen necesidad de todas estas cosas. Por lo tanto, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Y primera de Timoteo 6:10, primera carta a Timoteo 6:10, dice: porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, por el cual, codiciándolo algunos, se extraviaron de la fe y se torturaron con muchos dolores. Ahora sí díganme, ¿eso es qué? ¿Trabajar para vivir o vivir para trabajar? Vivir para trabajar. Correcto, eso es vivir para trabajar. Y entonces ahí que vemos, cuando la gente vive, cuando una persona vive para trabajar,
Siempre vemos ahí? está cansada, Una persona cansada, quejándose, no le alcanza el quejambrosa, no le alcanza el tiempo, está angustiada y nunca tiempo, estar se sacia, ni tampoco disfruta. Nunca se sacia, por mucho dinero que consiga. Más quiere. El hombre más rico de toda la historia, ¿sí? Ahora se llama Jeff Bezos, fundador de Amazon, una compañía de entregas en Estados Unidos. Y el tipo no está saciado. No está saciado, él quiere más. Yo no estoy diciendo que es un codicioso, es que ya está. No, él quiere más y él sueña con más. Lo mismo que este señor Elon Musk, que ahorita lanzó un cohete al espacio, entonces él es un visionario, pero quiere más y quiere más. O sea, no hay una saciedad, ¿sí? De que ya alcancé, no, quiero más. Su alma no se sacia, hay más. Entonces, desde el punto de vista, claro, desde lo social, desde la sociedad, ¡wow! Son unos ejemplos, porque son incansables. Síganlos, lean sus libros. Es más, yo he estado hablando en estos días con unas compañeras y con unos amigos que confían mucho en este gurú del crecimiento personal y financiero y de la llamada libertad financiera, ¿sí? Robert Kiyosaki, con el tal libro Padre Rico y Padre Pobre. Muy bueno, es muy bueno el libro. Ojalá lo lean, léanlo. Padre Rico y Padre Pobre. Pero entonces hay uno de dos. Claro, hay principios y dice la palabra: de todo tomen lo bueno y saquen lo malo. Entonces, ¿qué es lo malo allí? Porque resulta que Robert Kiyosaki invita a que seamos unos emprendedores y tal, y no sé qué, hombres de éxito y cómo alcanzar la libertad financiera en esto y lo otro, no sé qué, ¿sí? A través de empresas. Y resulta que el man, este señor, ¿sí? No hizo ninguna empresa, hizo de su vida y de sus libros su dinero. Entonces él hizo su plata a punta de Padre Rico y Padre Pobre y otros libros. Y en Padre Rico y Padre Pobre habla de que las empresas y que no sé qué, y que si se más, no tiene ninguna. No, el hombre es exitoso, él sí puede decir: yo soy exitoso, ¿qué? Vendiendo libros. Esa es la empresa de él. ¿Sí? Entonces yo le decía: hey, tenga cuidado con esos gurús de lo económico, de esas fórmulas mágicas. No hay fórmulas mágicas. Hay principios, y existen principios en la palabra, claro, que nos hablan de la administración del dinero. Nosotros los creyentes nos debemos aferrar a esto, a la verdad de la Biblia. Sí, al diezmo, a la ofrenda. Ese es el principio de la abundancia, de la prosperidad, de la verdadera libertad, de la verdadera libertad en Cristo Jesús. ¿Sí? Entonces, mis hermanos, mire eso de último. La raíz de todos los males es el amor ¿a qué? Al dinero. Y recordemos que también Jesús dijo: nadie puede servir a dos señores. ¿Sí? Si servimos al dinero, entonces amaremos al dinero y despreciaremos a Dios. Nadie puede servir a dos señores. Entonces ahora advirtamos lo siguiente: ¿hacia dónde Dios quiere que dirijamos nuestra mirada? ¿Hacia dónde Dios nos invita a que volteemos nuestros ojitos? Mateo 6:19. ¿Está conmigo? Amén. No os acumuléis tesoros ¿en dónde? En la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, o destruyen y roban. No nos hagamos tesoros aquí en la tierra. Tesoros. ¿En dónde? Sino que hagamos tesoros ¿en dónde? En el cielo. Hagamos tesoros en el cielo, donde no puede entrar el ladrón, ¿cierto? Ni la polilla, ni el orín tampoco lo corrompen. Colosenses 3:2. Colosenses, carta a los Colosenses 3, capítulo 3, versículo 2. Poned la mirada en las cosas de arriba. ¿Cuáles cosas de arriba?
en su voluntad, en sus principios, en sus mandatos, en su ejemplo, en las cosas de arriba. Segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 18. Al no poner nuestra vista en las cosas que se ven, sino en ¿qué? En las que no se ven. Porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Permanecen esas cosas que no se ven. Hebreos 12:2, carta a los Hebreos, capítulo 12, versículo 2. Este es precioso, 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 precioso ese versículo, como todos los demás, claro. Puestos los ojos en Jesús. Vamos a decirlo todos otra vez. Mis niños, niñas, por favor. No, obvio. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Puestos los ojos en Jesús. Allí es donde debemos poner nuestra mirada. En todo. En todo. Ese versículo es clave. Clave en muchas cosas dentro del llamado y el servicio y la asistencia a la iglesia. Fulanito no me saludó. Ponga los ojos en Jesús. Amén. No vino tal. Ponga los ojos en Jesús. Amén. Estoy dando la plata y no sé qué. Ponga los ojos en Jesús. La predicación de fulano de tal no me gusta. En cambio la de tal, sí. Ponga los ojos en Jesús. Hoy cantaron una canción desafinada. Ponga los ojos en Jesús. Amén. Amén. Expuesto todo lo anterior, mis hermanos, ya para terminar, entonces podemos pasar a formular las siguientes conclusiones. Primera, el trabajar es algo agradable a Dios. A Dios le agrada que trabajemos. ¿Sí? Número uno, le agrada que trabajemos. Siempre y cuando nuestros dones y talentos sean puestos a su servicio. Que no nos encuentre como ese siervo que escondió el talento, ¿cierto? Por allá, porque tuvo miedo. ¿Recuerdan esa palabra, la parábola de los talentos? Señor, es que tuve miedo porque sabías que tú eras duro y cruel y que ciegas donde no has cosechado. Entonces fui y escondí el talento que me diste. Siervo y malo eres, siervo infiel y malo eres. Quítenle el talento y échenlo afuera, donde será el lloro y crujir de dientes. Y denle el talento al que tiene 10, porque al que tiene se le dará, y al que no tiene, aún de lo que tiene se le quitará. Eso es muy tremendo. No, en serio, a mí en ese momento me puso los pelitos de punta, muy duro. Hay que poner nuestros talentos, nuestros dones, nuestras capacidades al servicio. No escondamos lo que tenemos. No escondamos lo que tenemos, lo que Dios nos ha dado, porque no es nuestro. ¿De quién es? De Él. Segundo, trabajar para Dios es también entonces trabajar a nuestro favor. Es trabajar para nosotros también. Es rentable. Es rentable trabajar para Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estamos sembrando no solo para esta vida, sino para la vida eterna. Todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Todos. Y en las bodas del Cordero, en esa premiación, en esa gala, vendrán las coronas. Entonces estamos sembrando coronas. ¿Cierto? Bien, sigue por acá. Estamos sembrando a nuestro favor. ¿Sí? No es, ojo, que no es con una malicia. No, sino estamos sembrando a nuestro favor porque
Un buen negocio, es que Dios nos propuso un negocio muy interesante, mucho más rentable. No es que te digo, yo tengo mejores planes para ustedes de los que ustedes creen. Amén. Tercera, el fruto de trabajar en la obra de Dios, ¿sí? Entendiendo la obra de Dios como cualquier escenario en donde Él nos ponga, es ver el crecimiento de otras personas que en este momento están pasando por necesidad. Ese es un fruto tremendo. Nada, o sea, hay cosas lindas de verdad, pero a mí me emociona siempre una conversión. Siempre que yo veo una conversión, me pongo a chillar, me pongo a llorar, se me salen las lágrimas cada vez que veo una conversión. Es hermoso, es precioso una conversión o una liberación. Eso es precioso también. Sí, y obviamente liberación cuando aceptan a Cristo y viene la transformación. Eso es lindo, eso es lindo. ¿Y cómo será esa fiesta en el cielo? Impresionante, precioso. Cuarta, el que trabaja en pro de conseguir para sí mismo nunca estará satisfecho. Siempre habrá una necesidad nueva por atender. Entonces, que no nos pase eso, mis amados. Trabajar en pro de nosotros mismos. Y por último, quinta, al poner nuestra mirada en Cristo, podemos estar seguros que iremos hacia la dirección correcta para alcanzar la mayor recompensa. Diga, la mayor recompensa. La mayor recompensa. Ponemos nuestra mirada en Cristo y alcanzaremos la mayor recompensa. Amén. La invitación entonces de hoy que nos queda por hacer el día de hoy es que cada uno de nosotros pongamos por obra lo que Jesús nos enseñó en Juan 4:34 cuando dijo: mi comida. ¿Y cómo era el título de esta charla de hoy? Vamos a trabajar por la comida que no perece. Entonces, dijo él, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y acabe su obra. Que digamos hoy, con el corazón, todos aquí, si es tu deseo decirlo, si nace en tu corazón hoy decir estas palabras, si Dios te ha hablado hoy en decir estas palabras y crees que Dios te va a respaldar en esto, entonces vas a decir que mi comida, Señor, es que haga tu voluntad, ya que tú me has enviado, para que así se cumpla tu obra. En el nombre de Jesús, amén y amén.